Hoy vamos a tener con nosotros un invitado, sobre todo muy especial para mí, porque es una persona que ahora cuando les presente, pues también muchas personas, por supuesto, que le van a recordar, no cabe la menor duda, pero además hemos querido elegir un escenario concreto para esta entrevista, porque en este salón donde nos encontramos actualmente, aquí pues ha transcurrido parte de nuestra vida como periodistas, digamos, y en el caso de nuestro invitado, pues también, como periodista y como compañero, en los tiempos de Radio Lora, ya extinguida, como ya todo el mundo sabe, hace muchos años, y yo precisamente he querido, pues digamos que acondicionar la entrevista al lugar idóneo, que evidentemente no tiene nada que ver con el que conocimos nosotros, pero que, ya digo, para que quede un poco como testimonio de lo que vamos a hablar, hemos elegido este lugar en la biblioteca pública de nuestra localidad. Les voy a presentar, por supuesto, al invitado para el de hoy, al amigo Diego Delgado. Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Bienvenido y sobre todo agradecerte el hecho de que hayas venido exclusivamente para hablar con nosotros. Hombre, yo cada vez que me digáis que deba de venir para lo que sea, aquí estoy. Efectivamente, me consta. Bueno, Diego, como digo, yo quiero centrar esta conversación contigo un poco, pues, aquella época que yo creo que significó muchísimo para la comunicación en Lora del Río. Pero antes de nada sí me gustaría preguntarte o recordar un poco la faceta de un poco de tu vida, para que la gente te vaya conociendo también cómo fue tu niñez y todas estas cosas. Bueno, pues voy a ser muy breve, porque evidentemente ya mi vida es amplia, ya tengo 58 años y son muchas cosas por contar. Yo me crié en el barrio de San José, nací en el hospital de la Caridad que había en la calle Hospital, en la calle Dolores Montalvo. Ahí existía en los años 60 un hospital y el 9 de junio de 1962 pues ahí nací yo. Y como digo, me crié en el barrio de San José cuando todavía estaba separado del resto de la población. Estaba el Palmar del Albadalejo, que ahí estaba la Cruz de Caganche, que era un poco el símbolo del final de Lora, y a partir de ahí empezaba el campo, y dentro de ese campo pues estaba el barrio de San José, que eran muchas menos casas de las que son hoy día, y allí pasé mi infancia. La verdad, una infancia muy bonita, porque éramos muchos los niños de mi edad, y evidentemente dedicábamos los días completos a jugar, o sea, sobre todo al fútbol. Yo ahora no me explico cómo hay tanta delicadeza cuando nosotros en pleno mes de julio, pleno mes de agosto, después de comer un cocido de garbanzos, salíamos a la calle en pleno sol y jugábamos un partido, ¿no? Y aquí estamos, que yo sepa, seguimos vivos. Esa fue un poco mi infancia allí en el barrio de San José. Sí. Digo, tus inicios, porque yo creo que hay poca gente que a lo mejor conoce el dato por el cual te voy a preguntar, que antes de toda esta vorágine que supuso Radio Lora y demás, tú haces tus primeros pinitos, creo recordar, haciendo una especie de boletín en el fútbol, en el Lora, ¿no? Sí, porque la verdad que a mí el periodismo siempre me había atraído. Tanto es así que yo ya de pequeño yo me dedicaba muchas horas a escuchar la radio. Mi familia los inviernos solía ir a coger aceitunas a pueblos de Jaén, de Córdoba, de Málaga, y bueno, no había televisión, pero sí había radio. Entonces yo era un enamoradísimo de la radio. Y ya cuando tuve ocasión, eso fue en 1980, si no me equivoco, tuve ocasión de editar un boletín que se llamaba Estadio en el seno del Lora Club de Fútbol. ¿Y por qué lo hice? Porque yo estaba enamoradísimo del fútbol, pero no era consciente de mis limitaciones. O sea, yo mismo no me ponía ningún obstáculo. Yo decía, yo tengo que ser como los demás. Corría más que nadie en los entrenamientos. Y luego no jugaba nunca. Yo estaba en los juveniles de Lora, yo no jugaba. ¿Pero por qué no jugaba? Porque nadie me lo decía. Y yo lo sabía, pero no era consciente de eso, de que yo no veía si ahí me echaban la pelota a 2 metros y yo salía corriendo en el lado opuesto. Y ocurrió, en algunos entrenamientos
que había poca luz, yo no veía, no sabía ni de qué equipo era un jugador, ni de qué equipo era otro, y sin embargo pues yo corría por un lado y para otro. Entonces ya cuando tuve que dejarlo, porque es que ya no podía seguir, José González Carballo, Enrique Emilio Gómez Liñán y Nicolás Navarro Solís, bueno, pues un poco me incentivaron emocionalmente para que editara aquella revista que se llamaba Estadio, y lo que hacíamos era con medios muy precarios, porque era una multicopista, y recopilar los resultados y las crónicas de todos los equipos del Lora Club de Fútbol. Y lo que hacíamos era, o lo que hacía yo en este caso, era venderlo a la voluntad, lo que cada uno quisiera dar, en los descansos que jugaba el Lora en casa. ¿Cuánto tiempo duró aquella experiencia, Diego? Creo que aquello duró unos 6 meses o así. Era lo que... porque ya no teníamos ni medio ni el dinero suficiente como para comprar los botes de tinta, que era lo más caro que había, porque siempre nos buscábamos, o Pepe Carballo, o Enrique Emilio, o Nicolás, buscaban alguna multicopista y lo hacíamos. Luego yo todo eso en mi casa, encima de mi cama, ordenaba los folios, los grapaba, ordenaba los periódicos, y en una bicicletilla me los llevaba desde mi casa al final del barrio de San José hasta el campo de fútbol para venderlo. ¿Y cómo comienza y cuándo comienza la etapa de Diego Delgado en Radio Lora? Pues fue porque, como digo, que yo estaba enamorado del periodismo. Al final de esa etapa de Estadio, la revista que editamos del Lora Club de Fútbol, bueno, pues un poco me ficharon para otra revista, esta ya de más calidad, más seria, que era La Voz de Lora, en 1981. Y aquella experiencia también duró pues un año, lo que duraría aquella experiencia, hasta que empezaron ya a moverse otros grupos, otras asociaciones, como el Club de Vídeo de aquí de la Biblioteca Pública, que nosotros nos dedicábamos pues a hacer algunos reportajes, a grabar anuncios de establecimientos comerciales. Me gustaba toda aquella vida. Cuando me enteré que había un señor de Lora que trabajaba, había quien decía que era el dueño de una fábrica en Alcalá de Guadaira, o pues, que iba a Alcalá de Guadaira. O que iba a Alcalá de Guadaira. Entonces, es que nos metíamos mucho con Antonio Olivero. Pues hubo una reunión aquí en la biblioteca, en el salón de actos, y resulta que bueno, estábamos citados en 1982, y yo estaba sentado en la placita de Santana con el calor que hacía aquel día. Y llegó él y me preguntó, dice, ¿tú estás aquí para la reunión? Y le dije, sí. Dice, yo soy Antonio Olivero, ¿no? Bueno, para mí en aquel momento era como alguien que venía caído del cielo, venía a poner un poco orden en los medios de comunicación y a darnos trabajo incluso. Y aquel fue el inicio de la radio. Una radio en la que tú exactamente, bueno, en la radio había que hacer prácticamente de todo, pero tú sobre todo, digo, te centrabas, digamos, un poco en la parte informativa, ¿no? Sí. Y demás, ¿no? Al principio de las emisoras, que había dos, una en la Biblioteca Pública y otra la que Antonio Oliveros montó en su propio domicilio en la Plaza Axati, pues yo aquí en la de la Biblioteca Pública, que fue donde empecé, mi misión era un poco la publicidad, era el sacar publicidad para alimentar económicamente a la emisora, y también pues, no teníamos informativos, pero si había noticias que surgían, pues también las íbamos dando en esta emisora, hasta que ya un poco me convencí yo y algunos amigos que estaban con Antonio Olivero, como Pepe Barranco, Zafra, Juan Carlos Carrera, eran amigos míos y decían, vente con nosotros allí, y me fui. Llevé también la publicidad al principio, hasta que ya se formó la emisora única. Nos vinimos aquí y ya me dediqué de lleno al informativo, porque era lo que realmente más me gustaba, era informar de las cosas que pasaban.
yo no había estudiado nunca periodismo, ni sabía cuáles eran las líneas que se podían o no se podían cruzar. Yo simplemente informaba tal como me venía y punto. Quizás algunas veces, pues sí que traspasaba líneas que no debería de haberlo hecho nunca, pero eso lo pienso ahora con 58 años. Claro. Entonces, con 20 y algo de años, imposible, pero era una etapa muy bonita, el informar a la gente de lo que pasaba a su alrededor. Por cierto, que esa fusión a la que estás aludiendo, hay una fusión entre, digamos la gente de Radio Lora que venía con Olivero, más los que estaban en la biblioteca. Pero al final no se sabe por qué, y yo te lo pregunto, ¿por qué crees que al final solamente quedaron la gente que venía con Olivero? Pues un poco por el rigor del propio Antonio Olivero. O sea, Antonio se tomaba muy en serio esto de la radio, y eso que no generábamos como para dar sueldo, no se hacía. Pero él sí que tenía ese rigor de dirección y un poco el organigrama que él ponía era, no quiero decir la palabra más serio, pero sí por lo menos, digamos, más firme que el que había en el primer grupo. El primer grupo era un poco más anárquico, sin que nadie entienda mal esta palabra dentro del contexto, pero sí que un poco cada uno iba más a su propio interés, ¿no? Aquel grupo era demasiado también burocrático, muchos escalafones, muchas direcciones, muchas subdirecciones, cuando realmente éramos poquitos. O sea que aquí una misma persona podía ser jefe de 3 departamentos, subdirector de 4 departamentos, tener no sé cuántas secretarias que al final no existían. Es decir, era una burocracia que aquello no podía funcionar. Y lo de la radio de Olivero, pues era eso, era el centro de la dirección, era él, era Antonio Olivero, y a partir de ahí, pues cada uno tenía una responsabilidad y una función que hacer, y respondíamos por aquella función. Que por cierto, Diego, hay que decir también que hay un momento en que la emisora se traslada a un lugar donde nosotros cariñosamente le llamábamos el Palomar, ¿no? ¿Te recuerdas de aquello? Sí. Eso fue porque nosotros estábamos aquí, estábamos, el grupo de la Biblioteca Pública estaba aquí, y Antonio Oliveros tenía la emisora en su propio domicilio. De hecho, la tenía en la habitación de su hijo Antonio Jesús, y bueno, el asiento nuestro era la propia cama del chiquillo, ¿no? Aquello podría estar un tiempo, pero era impensable que con el trasiego de gente que había se pudiera mantener un poco la intimidad de la familia. Entonces buscamos aquel otro sitio que fue en la Roda de en medio, el antiguo casino de Labradores, en la azotea, y allí hicimos una habitación con la puerta de un ascensor. No teníamos aire acondicionado, calor no pasábamos, sino lo siguiente de lo siguiente. Era tremendo, que yo era una sauna lo que había allí, porque estábamos en verano, no había ni una ventana, y entonces aquello daba lugar a todo tipo de chistes, de bromas, y en fin, pero lo pasábamos muy bien. Bueno, hacía tanto calor que la emisora que teníamos, en lo que es el aparato de la emisora, se recalentaba y teníamos que apagarla, es decir, interrumpíamos las emisiones para que aquello se enfriara, ¿no? Era muy bonito. Pues en esa etapa también tuvimos momentos inolvidables, como por ejemplo la visita de ni más ni menos que de Rafael Gordillo Vázquez, que vino ahí a la emisora y todos acudimos para estar con él, nos hicimos las fotografías, José Montes también. En fin, fue una noche inolvidable y nunca olvidaré, porque quien lo entrevistó fue Curro Guerra, que tenía el programa que era El Loco de la Cantina, cuando estaba Rafael Gordillo recién fichado por el Betis, y estaba allí, y Curro Guerra le dijo algo así como con el tono del Loco de la Colina: sí. Buenas noches, sí. Rafael, bienvenido. Rafael empezaba a mirar para todos lados como diciendo: ¿Dónde me he metido yo? ¿Esto qué es? Sí, que es verdad. Pero qué bien, qué bonito fue aquel recuerdo.
Por cierto, Diego, ¿qué papel crees tú que ha desempeñado Antonio Oliveros en los medios de comunicación locales? ¿Cuál es el papel que tú le asignarías? Pues Antonio Oliveros fue y es todavía la persona de referencia de los medios de comunicación de Lora. Él ha tenido su propia línea editorial, no excesivamente rigurosa, no ha sido, pero sí muy localista, muy de Lora. Y todo lo que fuera costumbres, tradiciones, gente de Lora, todo eso lo ha respetado muchísimo y le ha dado todo el valor que tiene. Él empezó con la radio con nosotros en 1983, cuando empezamos las emisiones. Fijaros que estamos en el año 2021 y todavía sigue, ha pasado de la radio, pasó al periódico, que estuvo 20 años con la radio de papel, que se dice pronto, 20 años de un periódico en un pueblo con los más mínimos medios, porque tampoco ni subvenciones, ahí si no era la publicidad no había otro ingreso. Y luego del periódico ya pasó a la televisión, es decir, ha tocado todos los palos de la comunicación y es la auténtica referencia de los medios de comunicación en Lora. Yo, con todo el cariño que Antonio siempre me ha transmitido, yo creo que Lora tiene una deuda grande con él. Diego, por cierto, que estamos hablando de una emisora que entonces emitía desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche, de lunes a domingo, es decir, los domingos también tenía su correspondiente programación. Una emisora, vamos a recordar, Diego, de acontecimientos que celebraba, cabalgata, recuerdo también, bueno, actos benéficos, como el Día del Reyes, creo recordar también, que se hacía precisamente aquí debajo, con la compañera Isabel, con Chari, con Pastori, etcétera, etcétera. Aquel programa que se hacía desde el bar Los Quinteros, no sé si lo recordarás, por la mañana, que lo hacía Pastori. Todo aquello, ¿qué recuerdo te queda? Hombre, lo hacíamos además ya lo he comentado más de una vez, pero es que era así, con unos medios muy distantes de lo que es hoy día. Claro. Hoy un teléfono, un simple teléfono móvil te sirve ya de cámara, te sirve para reproducir o editar vídeos. Entonces no teníamos todo eso. Y hacer programas como el de Los Quinteros, que lo teníamos que hacer por aire con la emisora móvil que teníamos, con la unidad móvil, pues era muy complicado. También era muy complicado el encontrar la publicidad que nos mantuviera económicamente, que no era fácil. Y además tú lo sabes, que tú has llevado la publicidad muchísimos años y sabías que era llegar a los sitios y que te dijeran que no. La gente tenía la publicidad como un poco de caridad, como dar una limosna, no lo tenían como otros que sí le sacaban rendimiento a la publicidad y lo tenían como una inversión, ¿no? Pero la mayoría no, la mayoría lo hacía por colaborar y eso era y es un gravísimo error. Luego también teníamos la dificultad de tener que estar informando en Lora de las cosas que pasan en Lora con nombres y apellidos. Eso era muy complicado porque ¿cómo le dices tú a alguien con nombre y apellido algo que luego por la calle le va a señalar? Lo hacíamos con las personas que sí que tenían ya digamos una referencia pública, como eran los políticos, o eran artistas, o eran deportistas, pero que ya tenían un nombre en la calle. Pues con ellos sí que a lo mejor pues podíamos abusar de esa confianza periodística, pero era ciertamente difícil hacer todo aquello. Y cuando tú decías lo de las obras benéficas que hacíamos, que eran muchas, ¿no? Cuando nosotros, dentro de nuestras limitaciones, muchas veces no buscábamos recursos para nosotros, sino para otra gente, como por ejemplo aquella de Cáritas. Y me quedo con una anécdota. Bueno, nos vestimos de Reyes Magos
Alfonso Salado, que era el Rey Negro, y luego Chema Ramírez, nuestro recordadísimo Chema Ramírez, que también fue una gran institución en la radio, y yo éramos los Reyes Magos. Estábamos en la parroquia de San Sebastián, en la Huertecilla, y me quedo con un detalle de que repartíamos un poco por sorteo aquellos regalos a los niños, dependiendo un poco de la edad que tuvieran, y que a un niño le tocó un camioncito, me parece que fue, y llegó el padre y dice, ¿cómo con un camioncito? A mi niño le da la bicicleta. Yo no sabía qué íbamos a hacer, pero vamos, era una de las anécdotas. Íbamos con el coche, con un megáfono, con el coche, la unidad móvil de Radio Lora. Que vamos a recordar que era propio de la emisora. Sí, lo habíamos comprado, era un Visa, un Citroën Visa, ¿no? Es un Citroën Visa, correcto. Efectivamente, y me parece que fue Lorente quien nos lo rotuló, sí, y le puso el anagrama de Radio Lora, que era obra tuya. Correcto. La R al revés, porque tenía doble significado, RLN, la radio nuestra, y qué bonito que con el coche pues le poníamos el altavoz y íbamos pidiendo juguetes para los niños. Como eso hemos hecho muchas cosas en el pueblo. Diego, hay una actividad que supuso una total innovación por entonces, porque ahora con la perspectiva del tiempo, como tú bien has venido contando a lo largo de la entrevista, pensándolo ahora, yo creo que el mérito no es doble, es triple. Me estoy refiriendo ahora a aquellos carteles de feria que se hicieron durante unos años. ¿Cómo surgió la idea aquella? Porque además hay que hacer constar que se invitaba a gente que en aquel momento era puntera en el estilo, la sevillana. Efectivamente, una actividad que nosotros trajimos a Lora y que quizás no le llegamos a dar el valor que tenía por lo que tú apuntas. Es que venían primerísimas figuras del mundo de la sevillana. Estamos hablando de la sevillana de los años 80, que no son las que hay ahora porque ha habido un decaimiento, pero en aquellos momentos las sevillanas eran un tema puntero en todo el planeta, ¿no? Bailar y cantar sevillanas era algo muy común en cualquier sitio. Y creamos aquel cartel de feria para recaudar fondos para la propia emisora. Así fue como nació la idea. Teníamos al mejor relaciones públicas que pueda tener cualquier empresa de comunicación, que era Chema Ramírez. Chema era una persona que convencía, yo qué sé, era increíble. Cuando se cogía un simple maletín, que además iba vacío, y se iba, pero solamente porque llevar el maletín, y se iba a Madrid y convencía a las casas discográficas de que nosotros éramos no los 40 principales, éramos mejores que los 40 principales, y nos mandaban todos los últimos discos que salían al mercado, nos los mandaban a nosotros. Entonces aquello lo inició Chema Ramírez, que cuando venían los grupos para entrevistarlos aquí en nuestro programa, que se llamaba Cartel de Feria, pues los llevábamos donde él decía que había que hacer los negocios. Él siempre decía, los mejores negocios se hacen en la barra de un bar. Era su máxima, y llevaba toda la razón, y convencimos a grupos como Amigos de Gine, lo de El Tío de la Cabra, que una Enrique Niza, creo que vino. Enrique Niza venía siempre todos los años. Eran muchos grupos los que llegaron, los coros más cotizados de aquel momento, el coro de Sevilla, el coro de Cantillana, y los teníamos aquí en Lora, y cobrábamos, pues no sé si eran 100 pesetas la entrada, y la publicidad de los patrocinadores, que le sacamos dinero, sí, pero realmente lo que más sacamos, bueno, le sacamos muy poco dinero, pero lo que más le sacamos fue la rentabilidad artística. Fuimos pioneros en hacer eso y jamás se ha vuelto a repetir. Por cierto, Diego, también hubo una época que hubo un cantante que fue muy popular por entonces, tal Armando, no sé si te acordarás, sí, que incluso llegamos a invitarle a unas fiestas navideñas, que venía acompañado con una actriz que era Jenny Yada, era una actriz muy conocida, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquello? Sí, venía sobre todo a la discoteca El Molino. El Molino. Porque no sé si tenían alguna relación, pero Armando era, en fin, era un personaje muy televisivo, entonces su nombre sonaba mucho. No sé si
se llegó a presentar en un concurso de estos internacionales de canciones, pero es verdad que lo llegamos a tener, pero no solo a Armando Genillada, que llegamos a contar con ellos y un poco ya creamos incluso hasta amistad. Karina también. ¿Qué? La visita de Karina también fueron. De Karina y todos los personajes que llegaron a pasar por aquí, del mundo de la política, del mundo de la canción. Yo recuerdo una de las veces que Antonio Oliveros y yo fuimos al restaurante Los Monos en Sevilla a una rueda de prensa de ni más ni menos que Adolfo Suárez. Y nosotros, cuando los demás medios llevaban unos magnetófonos enormes y nosotros con un lorito chiquitito, un cable y un micrófono, pero bueno, hicimos el mismo trabajo que hicieron ellos, es decir, ellos con grandes aparatos, los demás medios grabaron a Adolfo Suárez, pero nosotros también. Y cuando íbamos a Écija y entrevistábamos algunas veces hasta en exclusiva a grandísimos artistas del momento, como por ejemplo José Luis Perales, Mecano, Gabinete Caligari, Martes y 13, yo qué sé, era como Écija traía lo mejor que había en aquel momento, pues nosotros íbamos, asistíamos a las ruedas de prensa. Yo a Manuel Serrat también recuerdo que lo llegué a entrevistar antes de que entrara al recinto donde hacía los conciertos, lo entrevisté en mitad de una carretera. En fin, que por los micrófonos de Radio Lora yo creo que pasaron voces que hicieron historia en España. Diego, el proceso de cierre, tú personalmente, ¿cómo lo llevaste? Aquel día que, bueno, porque hay que decir que la emisora estuvo toreando durante un tiempo al señor que nos venía a cerrar, que al final no hubo más remedio, pero ¿tú cómo viviste aquel procedimiento? Bueno, tuvimos más de un episodio de cierre. Uno de ellos fue cuando estábamos en el Palomar, que nos llegó la notificación de cierre de la emisora, y yo recuerdo que aquello levantó muchas lágrimas entre los chavales jóvenes que éramos entonces, y nos dolió muchísimo, nos dolió. Luego tuvimos otro episodio, si no me equivoco, a finales de los años 80, porque estábamos en el proceso de solicitud de la licencia. Y tuvimos que cerrar, no nos quedó más remedio. Yo recuerdo que fuimos engañados con todas las letras por la Junta de Andalucía, el señor Zarrías y por un señor de la Algaba que era... Mariano, que se llamaba. Mariano. Que por cierto, paradójicamente, él pertenecíamos a una asociación que se llamaba la ARI, Asociación de Radio Independiente, y al final lo que tú dices, al final pues hubo un engaño. Pues este señor que nos decía, bueno, que no preocuparos porque esto a nosotros y a todas las emisoras nos tenía muy, muy engañados. Al final quien se quedó con las licencias fue él. Él, que posteriormente la vendió a Rueda Rato y Rueda Rato a lo que había Onda Cero. Eso es, que le dieron la licencia aquí en Lora y bueno, y aquello era un poco paradójico. Nosotros teníamos todo el apoyo del pueblo, de todas las asociaciones, de todas las hermandades, incluso de los pueblos limítrofes, lo presentamos por escrito, o sea, no solo de palabras, sino además por escrito. No sirvió para nada. Gaspar Zarrías, que era el consejero de la Junta al que le correspondía el dar las licencias, pues hizo unas maniobras muy extrañas porque concedió licencias a emisoras que no llegaron a emitir nunca. No se sabía, teníamos la relación, pero no se sabía ni quién estaba detrás de aquello. Era una cosa muy extraña que lamentablemente tampoco se investigó, pero el pucherazo era clarísimo, vamos, era clarísimo el que estaba. Y nos dolió cuando ya nos fuimos a la calle, el callejón de Merino, que allí nos tuvimos que cambiar el nombre de Radio Lora por Lora Radio.
nos cambiamos allí porque ya aquí tampoco podíamos estar, los políticos que había en el ayuntamiento, primero con, bueno, no voy a decir nombres, pero que no nos querían, y nos obligaron a irnos de aquí, nos buscamos aquel local y allí estuvimos aguantando hasta que ya, como tú dices, ya no pudimos más y nos cerraron la emisora. Bueno, Diego, voy a dar un vuelco total porque estaríamos hablando horas y horas, pero no quiero terminar esta vez la conversación también para preguntarte un poco por tu vida, digamos, esas vivencias como escritor que también en los últimos tiempos estás viviendo por aquí. Bueno, pues mi faceta literaria, que yo la inicié también en los años 80, yo hice un cuadernillo con un amigo mío de aquellos entonces, lo llevamos al ayuntamiento, el ayuntamiento nos lo fotocopió, nos permitieron fotocopiarlo, lo grapamos, era un trabajo, no era para venderlo, era para nosotros, pero esa fue quizás mi primera obra. Luego Librería Azahar sacó también un cuadernillo de poemas, y ya cuando la agrupación cultural Amigos de Lora estaba a mediados de los 80, digamos en su apogeo, dedicó su recurso a darle valor a los escritores que habíamos en Lora en aquel entonces. Yo les agradezco enormemente que me eligieran como uno de esos autores, porque seleccionaron una serie de poemas míos que habían ganado un premio nacional en León, en Villa de Cistierna, en León, y seleccionaron aquellos poemas y me sacaron el libro Solo Sentimientos. Luego, gracias a las ayudas de la ONCE, en el año 2004 pude sacar un libro, una novela, que se llamaba La última voluntad de Dios, lo que la guerra olvidó. Dejé pasar algunos años más y en 2015 saqué un libro dedicado a Lora del Río, mucho de ello gracias a los fondos que conservábamos de Radio Lora y de la radio de papel, unido a otras fuentes que yo fui, digamos, investigando, pues conseguí recopilar toda la historia del último cuarto de siglo XX en Lora del Río, y se llamaba Memoria fin de siglo en un pueblo de Andalucía, Lora del Río, 1975-2000. Y el último, que ha sido gracias a la edición de la agrupación cultural Espacio y Tiempo, la asociación Espacio y Tiempo que preside José González Carballo, pues llegamos al acuerdo de una coedición entre los dos para sacar una historia que yo llevaba investigando desde hacía muchísimos años, que era la de un industrial loreño de adopción del siglo XIX, José Gonzalo Prieto García, al que la voz popular llamaba el Niño de Oro. Y ese ha sido el último libro que he sacado de momento. Pienso todavía, tengo ideas, pero si te digo la verdad, ahora lo que me falta es tiempo para seguir escribiendo. Diego, ni que decir tiene que te agradezco muchísimo que nos haya acompañado en el día de hoy, y sobre todo, pues suerte en tu vida personal particular, y que ese próximo libro pues no tarde mucho. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por este ratito que me habéis hecho pasar, y gracias por dejarme que yo me dirija también a la gente de mi pueblo, a la gente de Lora. Yo llevo ya cerca de 30 años fuera de aquí, pero yo no olvido ni a mi gente, ni a mi historia, ni a mis costumbres. Sigo muy apegado a Lora del Río. Y nosotros, afortunadamente, Pedro, sabes que cada vez que tenemos ocasión nos hemos convertido mucho más que en compañeros y mucho más que en amigos, nos hemos llegado a convertir en familia, después de tantos años, de tantas historias y de tantos grandes hermanos como hemos llegado a tener. Uno de ellos, si me lo permite, es cuando las inundaciones de 1989, que estuvimos prácticamente 24 horas sin dormir aquí, en el estudio central, en la calle, en el ayuntamiento, en los barrios donde estaban inundados. Hemos pasado tanto
que eso, gracias a la fortuna del periodismo de pueblo, nos ha unido muchísimo. Así que gracias a ti, Pedro, gracias a Lora Información y gracias a todo el pueblo de Lora.